En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a la tarde con Cristina. En el programa de hoy vamos a hablar con muchísimas personas. Estaremos hablando de ese maratón de cuentos que se inaugura este viernes y del que vais a poder disfrutar a lo largo de todo este fin de semana como cada año. Hablaremos también con Regino Moranchel, hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, nombrado el pasado 31 de mayo en nuestro Día de la Región. Hablaremos también con Laura Davara sobre inteligencia artificial y tendremos otra manicura más de BC Estética de Uñas. Además, tendremos otro reportaje de Javi Lobo y contaremos todo lo que ocurrió en el Día del Deporte en Guadalajara el pasado 7 de junio. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Arrancamos. Hoy en la tarde con Cristina nos hemos venido hasta aquí, hasta el Palacio del Infantado, más concretamente al Patio de los Leones, porque vamos a hablar del maratón de los cuentos, de todo lo que va a pasar a lo largo de este fin de semana. Estamos ya con Concha Carlavilla, arranca ya el maratón de los cuentos, quedan días para esa inauguración. Queremos saber todo lo que va a ocurrir. Bueno, pues ya sabéis que vamos a organizar, ya hemos organizado y se va a desarrollar el 34 Maratón de los Cuentos. También destacar que el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil cumple 40 años de aniversario y bueno, pues eso es muy importante destacar, pues porque hay un trabajo detrás, una trayectoria, muchísima ilusión y mucho esfuerzo para que se pueda dar este 34 Maratón de los Cuentos, así que dedicado este año a la mitología. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la temática de este año? Porque el Infantado al final se va a convertir una vez más en el epicentro de lo que es el maratón de los cuentos, va a convertirse en lo que es la mitología. Sí, bueno, ya sabéis que el tema es como lo que da el ambiente, la decoración de los escenarios y bueno, pues es una buena opción para buscar cuentos que traten sobre ese tema, pero bueno, es libre, no queremos condicionar en absoluto, pero bueno, es verdad que hay montones de historias del mundo que nos hablan de mitos, de sus propios mitos, de sus tradiciones, de sus leyendas. Y qué mejor lugar que el Palacio del Infantado, que si todos los ciudadanos de Guadalajara sabemos que si nos metemos a las salas del Duque, pues está plagado de mitología, en este caso de la mitología clásica, ¿no? Que nos viene del Mediterráneo, de Grecia primero, de Roma después, y bueno, qué mejor espacio, ¿no?, que este. Te voy a preguntar, lo primero de todo, antes de hablar de esa inauguración que va a tener lugar el viernes, ¿quién puede participar si todavía se puede seguir participando en el maratón? Claro, todo el mundo puede participar, ya se abrieron pues todas las reservas ya para poderte apuntar, todas las horas, desde a partir del día 13 de mayo, ya todo el mundo a partir del 14 pudo llamar y escribir un correo pues para reservar su hora del maratón en el escenario principal o en el escenario de la noche. Está súper a tope ya, está muy lleno, pero ya sabéis que siempre hay unas horas que están disponibles porque son horas, pues por ejemplo las horas de comer, de 2:30 a 3:30 de la tarde y luego las horas de madrugada que siempre va a haber huecos. Pero lo que es el horario normal, ¿no? O sea, ese que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 2 de la tarde del domingo, pues creo que está a rebosar, ya todo el mundo tiene su hora de contar. ¿Cómo va a ser esa inauguración? Pues como siempre inaugurará Blanca Calvo, que es realmente la que tuvo la principal idea y quien sigue siendo el motor de esta asociación. Y a continuación de Blanca que da la bienvenida y bueno, siempre es un ritual precioso, ¿no? Porque estamos todos sentados y expectantes y todo el mundo ya deseando de subirse a ese escenario. El viernes es un día muy especial pues porque lo inaugura también la alcaldesa contando un cuento y los antiguos alcaldes que quieren también estarán presentes en ese momento tan especial y luego ya pues son todos los coles, muchísimos colegios que han preparado durante este último mes pues el cuento elegido
llenan de alegría este patio bullicioso que intentamos mantener el silencio, pero bueno, la alegría de los niños a veces es imposible de sujetar. Es cierto que solo nos queda invitar a todas esas personas a que vengan, a que disfruten, todos esos dibujantes, que también hay espacio para ellos, que quieren dibujar a lo largo de esos cuentacuentos. Cuando la gente está subida a ese escenario contando un cuento, te inspira un dibujo, y hay muchas personas que vienen aquí también a tener ese espacio, disfrutar de la lectura, disfrutar del maratón de cuentos otro año más, de esta 34 edición, y disfrutar pues de Guadalajara al fin y al cabo. Claro, es que además ya todo el mundo sabe también que además de este maratón de los cuentos, en este escenario principal, que es el corazón del maratón, están los maratones paralelos. Uno de ellos, como dices, es el maratón de ilustración, en el que también se apuntan, cogen hora los ilustradores e ilustradoras profesionales, pero también aficionados que ya tienen su lugar y lo están esperando como todos los demás en sus distintos las distintas áreas del maratón. Está el maratón de fotografía, el maratón de redes, el maratón de radio, todos los maratones que hay que agradecer a todas esas personas voluntarias que también hacen posible que el maratón sea lo que es la fiesta de la ciudad, la fiesta de la palabra y la fiesta de la ciudad de los cuentos, que es Guadalajara. Pues Concha, muchísimas gracias por atendernos, por decirnos todo lo que va a ocurrir, y nos vemos en la inauguración. Nos vemos en la inauguración y muchas gracias. Continuamos con el programa de hoy. Vamos a volver a hablar hoy del Día de Castilla-La Mancha, ese día de la región que se celebró el pasado 31 de mayo, y estamos con otro de los hijos predilectos de Castilla-La Mancha, con Regino Moranchel. Muy buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes. Vamos a hablar de este reconocimiento que le dieron el pasado día 31 de mayo por ese extraordinario compromiso con la innovación tecnológica que ha tenido a lo largo de toda su vida. Quiero hablar un poco de todo, de ustedes de Escariche. Queremos hablar de esos inicios, de cómo ha sido su vida ligada a Escariche, de cómo ha sido toda esa innovación tecnológica, cómo empezó a interesarse por ese mundo, a desarrollar una vida pues muy de la mano de lo que es la tecnología, de esa innovación, de esas TIC, y luego cómo vivió el ser nombrado hijo predilecto de Castilla-La Mancha en un día tan bonito como es nuestro Día de la Región. Si le parece, vamos a empezar por el principio, por ese Escariche, que es su vida y sus inicios. Pues muy bien. No hay nadie que yo no haya tratado que no haya sido capaz de decirle siempre de dónde era. Me pasó, estando en Estados Unidos hace ya muchos años, de ir en un autobús y preguntarnos de dónde éramos, en aquel inglés de entonces, y allí dije que era de Escariche, y entonces alguien contestó, ¿pero eso dónde es? ¿De qué estado es? Y digo, no es de ningún estado, de Guadalajara. Dice, Guadalajara, México, y al final tuve que acabar diciendo, no, Guadalajara, Spain. Esa anécdota me ocurrió hace más de 50 años, y siempre ha sido habitual en mi forma de expresarme el decir que era de un pueblito que se llama Escariche. Sí que es cierto que al final ha tenido una vida ligada a las tecnologías, ha viajado muchísimo, ha sido una vida muy frenética, ¿no? Pero sí que lo estábamos comentando antes de la entrevista, esos inicios en Escariche y luego esa vuelta a Escariche, porque al final es una vida ligada a ese pueblo, a Escariche, a tu ciudad, tu corazón, que al final te ha acompañado en todos los pasos que ha ido dando. Nunca he dejado de volver, nunca. Siempre he tenido esa afinidad, ese deseo de ir, y cuando he tenido problemas también me ha sentado muy bien ir a Escariche y darme un paseo por el Monte Llano y decir, estas son mis raíces, el mundo funciona como funciona, allí tengo que estar, pero vuelvo, respiro y me doy cuenta que estoy otra vez en el sitio. Decía el poeta, y lo dije el otro día también, que la verdadera patria del hombre es su infancia. Y efectivamente, yo salí del pueblito de Escariche cuando tenía 13 años. Salí a aprender un oficio a la Universidad Laboral de Córdoba. Entonces había este tipo de facilidades y bueno, fui allí a Córdoba con la intención, evidentemente, de aprender un oficio. Después la vida fue de otra manera. Estudié, hice 2 carreras en la Universidad de Alcalá y a partir del año 72 entré a trabajar en una empresita que éramos entonces unos pocos ingenieros
y después de 41 años, cuando me fui de la empresa Indra, éramos 40.000 ingenieros trabajando en más de 50 países del mundo. Eso resume realmente la trayectoria. Es verdad que he tenido ocasión de ver de primera mano, de sentir de primera mano el avance tecnológico que ha supuesto en las tecnologías de la información, y lo que le puedo garantizar en este momento es que en esos 41 años no había visto nunca un proceso tan rápido de desarrollo tecnológico como el que estamos viviendo en este momento, con la aparición de eso que todos hablan y que mucha gente tiene miedo, que se llama la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido vivirlo todo desde dentro, todo ese proceso tan rápido de crecimiento de estas nuevas tecnologías, la aparición de esa inteligencia artificial? Es verdad que las personas que lo vivimos desde fuera, algunos miedo, otros desarrollo, es verdad que son muchas las opiniones que generan en todo el mundo prácticamente, pero ¿cómo ha sido vivirlo como un ingeniero desde dentro? Pues la inteligencia artificial es algo que viene de muy antiguo, es decir, de los años 50, y teóricamente antes, ¿no? Pero realmente la tecnología básica que sustenta la inteligencia artificial es esto que lo llaman los chips. Bueno, pues eso ha venido desarrollándose en los últimos 10 o 15 años de forma extraordinaria. Y se ha desarrollado así, primero porque los elementos que lo fundamentan, sobre todo una compañía holandesa que ha sido fundamental en el desarrollo, y luego el Silicon Valley. Pero lo fundamental ha sido que nunca había visto tanto dinero fluir a esta tecnología. Hay que pensar que esta tecnología se ha desarrollado de la mano de los grandes gigantes de la tecnología, lo que llaman las 7 magníficas, que son las empresas como Meta o Google, en fin. Todas estas empresas han sido las que han invertido de forma hasta tal extremo, para que se hagan una idea, que en los últimos 3 años cada una de estas empresas han invertido por año más de 40.000 millones de dólares. Entonces, ese esfuerzo inversor, junto con lo que venía acumulado en conocimiento, ha resultado pues que hay empresas como OpenAI, con el ChatGPT, etcétera, y esto empezó el año, digamos, a ser de conocimiento público el año 2022. Fíjese que apenas hace 3 años, y en 3 años hoy es de lo que se habla y está, digamos, revolucionando el mundo. Y está abriendo, por último, una competencia fuerte entre los 2 gigantes de la tecnología en este momento, que es China y Estados Unidos. Por tanto, en este momento no he conocido nunca un desarrollo tan rápido y tan profundo como el que estamos viviendo en la actualidad. Es muy bonito además vivirlo desde dentro, y luego esa llamada, ¿no?, que le hicieron hace un tiempo para hablar de pues ese nombramiento de hijo predilecto en nuestro Día de la Región. No sé cómo ha sido el no ver recompensado, porque al final son muchas las recompensas que tiene uno a lo largo de su vida profesional, pero sí tener este reconocimiento contigo. Bueno, esto, como decía también, esto llega cuando uno ya está atisbando la última vuelta del camino. No hay que ponerse de ninguna otra manera. ¿Y cómo va a resultar? Pues le satisface a uno un poco el ego, ese que todos tenemos, y lo único que tiene que hacer uno es ser agradecido con lo que le hacen, ¿no? Entonces, yo no entro en merecimientos o no merecimientos, en fin, los que lo han concedido sabrán. Por tanto, agradecimiento y punto. ¿Cómo fue ese día? Porque es cierto que fue un día muy emocionante, y además fue muy bien dirigido y muy bien orquestado, por decirlo de alguna manera. Hubo gente de la provincia de Guadalajara que también me gustó mucho, las botargas. Fue un hecho extraordinario, hubo actuaciones y hubo un discurso magnífico del presidente de Castilla-La Mancha, un discurso muy en la línea de don Emiliano en este momento, y la verdad es que fue un cierre que a mí me causó impresión.
Regino, pues muchísimas gracias por estar hoy en la tarde con Cristina. Enhorabuena por este nombramiento, por toda una vida al final dedicado a lo que son las nuevas tecnologías, a lo que es pues todos estos avances. Al final es estar dentro de lo que mueve el mundo, porque las nuevas tecnologías hoy en día mueven todo. Sí, solo decirle que a aquellos que tengan un cierto miedo por el avance de la tecnología, en lo que llaman la inteligencia artificial, que piensen que los desarrollos en medicina, en los servicios, es verdad que entraña algún peligro, pero nada comparable con el futuro que llega y el futuro que viene en términos de bienestar social. Ya sé que hay gente que piensa que esto es el fin del mundo. Bueno, yo soy un utópico en esto y le puedo garantizar que eso no va a ser así. No va a ser así, hay que acoger esos nuevos cambios que van viniendo. Así es. Pues muchísimas gracias, Regino, por estar hoy en la tarde con Cristina. Enhorabuena y está invitado cuando quiera otra vez al programa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con el programa de hoy. Vamos a hablar ahora con Laura Davara, experta abogada en inteligencia artificial. Vamos a hablar del ciberacoso hoy porque es verdad que venimos hablando de todos los temas relacionados con redes sociales, con inteligencia artificial, ese nuevo paradigma de las redes sociales en estos últimos programas, y hoy vamos a hablar de lo que es el ciberacoso, porque al final, Laura, en todas las charlas que das, el ciberacoso está muy presente, es algo que está a la orden del día hoy, desgraciadamente, y que se tiene que tocar en todos los colegios porque es importante reconocerlo y saber cómo actuar. Bueno, lo primero de todo, bienvenida a la tarde con Cristina, que no te he dicho nada. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, ya sabes que yo aquí como en casa, 1.000.000 de gracias. Pues si te parece, empezamos a hablar del ciberacoso y me cuentas un poco en qué consiste para esas personas que nos estén viendo, que no lo tengan muy ubicado, lo que es el ciberacoso, porque no estén tan relacionadas con lo que son las tecnologías, las nuevas tecnologías. Cuéntanos en qué consiste. Mira, el ciberacoso o ciberbullying, ¿no?, que hay veces que en estos términos se utiliza más los anglicismos, es el acoso entre menores, ¿vale? Y en esto sí que quiero hacer mucho hincapié porque para ser considerado ciberacoso se tienen que dar 3 características, ¿no? La primera es que sea entre menores más o menos del mismo rango de edad, o sea, si hay mucha diferencia de edad no se considera ciberacoso, podríamos estar hablando de grooming, de otro tipo de situaciones, ¿no?, pero no de ciberacoso. La segunda, evidentemente, que medie el uso de tecnología, cualquier tipo de tecnología, puede ser redes sociales, puede ser inteligencia artificial, puede ser, ¿vale?, o sea, una página web, lo que sea. Y la tercera, que tenga una cierta perdurabilidad en el tiempo, ¿vale?, una cierta permanencia, o sea, un hecho aislado. La Fiscalía considera que si es un hecho puntual y aislado y que se queda ahí, no es ciberacoso. Entonces, lo primero sería identificar y verdaderamente llamar a las cosas por su nombre, que yo creo que, por desgracia, como decías, ¿no?, está mucho más presente pues, de lo que nos gustaría, obviamente, pero hay veces también que se utiliza mal el término y que llamamos ciberacoso a cosas que son otra cosa, pero que no son ciberacoso. Que de hecho también, para que la gente se quede tranquila, también están tipificadas en el Código Penal. No es que porque sea un hecho aislado no se vaya a tomar en cuenta, sino que es otro término totalmente. Otro concepto, es otra realidad, ¿sabes? O sea, al final, pues homicidio y asesinato no es lo mismo, ¿no? Y la realidad es que la gente dice, bueno, pero te has muerto igual, ¿no? Te has matado igual. Sí, pero para el Código Penal, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces es simplemente saber que se tienen que cumplir una serie de características y que hay a veces que estamos simplemente en acoso escolar, pues porque no media la tecnología, o estamos en grooming, o estamos en suplantación de identidad, estamos en otras realidades que por supuesto se pueden denunciar, ¿no? Hay consecuencias, o sea, eso 100%. Cuéntanos, porque es cierto que al final el ciberacoso, lo acabas de comentar, se da en determinado rango de edad, sobre todo, bueno, únicamente menores, lo acabas de comentar. ¿Cómo se puede identificar una persona? Es verdad que cuando sufres ciberacoso es muy fácil de identificarlo, pero es cierto que tienes un entorno, tienes alrededor muchas personas a las que puedes pedir ayuda antes de llevar esa denuncia, porque al final un menor muchas veces no sabe cómo gestionar determinadas situaciones, a veces se calla por miedo a decir algo, otras veces lo dice, pero no lo dice tal como es porque no sabe cuáles son las salidas que puede tener eso, cómo puede hacer que el ciberacoso pare. ¿Cómo se puede identificar a una persona, a un menor que está teniendo ciberacoso, que está sufriéndolo?
Mira, al final en el ciberacoso hay dos partes, ¿vale? O sea, en el ciberacoso y en todo acoso, ¿eh? El verdugo y la víctima. O sea, yo entiendo que muchos de los que nos están escuchando serán padres, ¿vale? Y siempre piensas que tu hijo es la víctima. Yo creo que hay que ser consciente de que los verdugos, ¿no?, quienes cometen ese ciberacoso también tienen padres, normalmente, o sea, sí tienen la desgracia, pero normalmente siempre tienen un adulto a su cargo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que identificar verdugo y víctima, ¿vale? A los dos. Tú me preguntabas por la víctima. La víctima normalmente te dice que quiere ir menos al colegio, porque muchas veces el ciberacoso, si se produce en redes sociales, al final te insultan por redes sociales, vamos a decir, se burlan de ti y lo que sea tal, pero luego en el colegio tú llegas y todos te miran, ¿no? Y al final dices, mira, al menos en el móvil se queda en el móvil y no es tan evidente, ¿no? Yo no lo sufro tan en persona. Entonces, si de repente quiere ir menos al colegio, si de repente ves que cuando está con el móvil está como con mucha más tensión, si hablas de alguna cuestión relacionada con tecnología o tal y que se queda así un poco de, oye, ¿qué está pasando aquí? Si cae muchísimo el rendimiento escolar en algo muy puntual, ¿no? Como muy llamativo, que digas, oye, mi hijo siempre ha ido súper bien en inglés o en lengua y de repente, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? O siempre, no muy bien, pero yo qué sé, notable, aprobado, y es un suspenso de un 1, ¿no? Al final, pues evidentemente que esté más triste, que esté más encerrado, que no quiera hablar con nadie, que no quiera salir, o sea, es como un cambio de comportamiento porque al final el daño le genera, ¿no?, pues ese cambio de actitud. Sí que es cierto que, lo has comentado, Laura, está la parte de lo que es la víctima, esas señales que podemos identificar, que cuesta identificarlas porque es cierto que todo el mundo podemos tener un día malo y no por eso estamos sufriendo ciberacoso. Entonces sí que es cierto que al ser repetido en el tiempo se puede identificar a través de esas señales, pero cuando identificamos que nuestro hijo, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque estamos hablando de que todos los menores tienen a alguien responsable, que nuestro hijo puede estar causando un ciberacoso a alguien. Ahí es mucho más delicado porque, por mi experiencia, ¿vale?, al final cuando yo doy charlas a los padres, cuando han tenido un caso de ciberacoso en el que su hijo ha sido víctima, alguna vez lo comparten en alto, ¿vale? Normalmente me vienen al final de la sesión y me lo dicen más en privado, pues porque es algo que les causa mucho daño, una cierta vergüenza, ¿no?, y una cierta culpabilidad también, ¿no? O sea, y desde aquí también un mensaje a los padres de, oye, no es culpa tuya, ¿vale? O sea, esto es un mundo de... es culpa de quien ha ciberacosado, pero los padres dicen, jo, no me di cuenta, no me enteré, no tal, ¿no? Y dices, bueno, es difícil, ¿no? Pero encima ya los casos en los que son padres del verdugo, ahí sí que no quieren admitirlo nunca, ¿no? Porque está siendo padre del malo, ¿no? Es así, pero muchas veces, por no decir el 99 o el 100% de los casos, el que acosa, el que ciberacosa, es porque le está pasando algo. No es solo una llamada de atención, ¿sabes? Es porque está sufriendo en casa una situación súper delicada, que le está desestabilizando un montón, ¿qué tal? Y al final, de alguna manera, canaliza, ¿no?, ese dolor que está pasando él, lo canaliza a la otra persona que no tiene culpa de nada, pero bueno, pues al final son menores, la inmadurez, el desconocimiento. Muchas veces es una broma, el por figurar, el por destacar también, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede identificar al verdugo? Pues si tú ves que oculta lo que hace en redes sociales, dices, ¿por qué no? O sea, al final yo no digo que espiemos a nuestros hijos, pero evidentemente lleva un cierto control. Sí, y a menor edad mayor control, o sea, en mi opinión 100%, a menor edad más límites, o sea, pero en lo digital y en lo no digital, ¿no? Entonces sí que creo que se detecta más fácil en el colegio quizás esa postura de verdugo, porque ves de qué manera se relaciona, ves si no quiere hacer un trabajo en grupo con determinadas personas, ves si un poco es ese líder que va diciendo, oye, hace esto tal, ¿no? Porque hay veces que el ciberacoso es crear un perfil falso de alguien y decirle al resto de compañeros, insulta aquí, escribe aquí, ¿no? Y es un poco esa cabecilla, pero todos los demás también son testigos. Sí que me gustaría preguntarte, antes de preguntarte cómo se gestiona, una vez ya sale un caso de ciberacoso, cómo se gestiona desde los centros educativos, los padres, qué consecuencias tiene, me gustaría preguntarte algo que yo creo que quizás es una duda general. ¿El ciberacoso siempre lo realiza alguien que conoces o puede ser alguien que no conozcas hacia un menor? Puede ser alguien que no conozcas en el sentido de que no sea tu amigo, ¿sabes? Que a lo mejor le hayas visto en una extraescolar o que
entiéndeme, se dice muchas veces que los niños son muy crueles, ¿no? Y a lo mejor hace 20 años era llamar 4 ojos y la persona que llevaba gafas lo pasaba fatal, ¿vale? Ahora el tema es que ha subido la intensidad y sobre todo ha subido la viralización, o sea, ese efecto viral de redes sociales. A ti te llaman 4 ojos en el colegio y bueno, pues sí, te ibas triste, te ibas fastidiado, pero ahí quedaba, ¿no? Ahora mismo eso se queda permanente, puede llegar a más gente que ni siquiera se hubiese enterado que tú llevas gafas, entiéndeme, o que lo que sea, entonces el daño es muchísimo mayor, ¿no? Pero realmente ciberacoso normalmente quien lo comete es alguien que quiere hacerte daño, con motivo o sin motivo. A lo mejor el único o sea, con motivo, entiéndeme, porque nos hemos enfadado y digo, Cristina se ha metido conmigo, pues se va a enterar, ¿no? Y un poco venganza, o ciberacoso en el sentido de voy a hacerme el guay, voy a destacar, entonces voy a hacer una gracia, voy a crear un meme, voy a tal, o alguien ha leído, ha hecho una exposición en clase y ha hecho algo mal, se ha equivocado, 1000 cosas que nos pueden pasar, y dicen, vale, voy a tirar del hilo y voy a machacar. ¿Cómo se gestiona todo esto cuando ya surge y se destapa un caso de ciberacoso? Mira, normalmente el caso de ciberacoso se puede destapar de 2 maneras, ¿vale? Bueno, de 3. Lo ideal es que lo diga la víctima, pero muchísimas veces, y tú me lo decías al principio, la víctima se calla. Muchas veces la víctima se calla porque piensa que si dice algo va a ser peor, ¿no? Incluso porque le han amenazado de como digas algo, en vez de un perfil te voy a crear 10, ¿vale? Y en vez de subir una foto tuya desnudo o haciendo un deepfake, hago 5, y entonces dice, vale, me callo y ya está. O porque piensa que aunque lo diga no se va a poder solucionar, entonces dice, pues ya está, me callo y punto, ¿vale? Entonces lo ideal sería que lo dijese la víctima. Si no, la otra opción es que lo detecte el colegio, ¿vale? Que al final la mayoría de colegios cuentan con un protocolo de ciberacoso que aparte de tener una labor preventiva, ¿no? De estar como muy al tanto, de dar sesiones, ¿no? Pues de formación, de sensibilización, de emociones, de respeto, de trato, de trabajo en grupo, de todo esto, ¿no? Sirve para un poco ir dando los pasos cuando hay un indicio, una sospecha de que puede haber un caso de ciberacoso. Y una tercera vía son los padres, que los padres de repente digan, oye, es que he visto este grupo de WhatsApp donde se dice que mi hijo tal, ¿no? O amigos de los padres que dicen, oye, yo no me quiero meter, pero mira lo que me ha enseñado mi hija. Muchas veces viene de otros compañeros que dicen, yo no quiero ser el chivato, pero ojo, ¿no? Vamos a ver cómo, al menos se lo digo y ya tú te lo gestionas. Sí que es cierto que al final el ciberacoso tiene solución, ese caer en saco roto no existe. Al final hay muchísimas maneras de parar el ciberacoso, de que no, de que esas personas paguen, aunque sean menores, por lo que han hecho. Laura, no sé si quieres destacar algo más antes de terminar o lo dejamos ya aquí. Lo único que quiero destacar es que el ciberacoso tiene consecuencias, ¿vale? Entonces, y que de chivato nada, ¿vale? O sea, que cambiemos chivato por héroe. O sea, es un punto de, verdaderamente, si lo dices, puedes ayudar a alguien en el caso extremo, ¿no? Que no quiero quedarse con ese sabor de boca, pero nosotros en el despacho hemos tenido un caso de un suicidio por un caso de ciberacoso y claro, compañeros que dicen, jolín, si yo hubiese imaginado que puede pasar esto, mira, nunca sabes cómo puede terminar, dilo y que se tomen medidas, ¿no? Y que de verdad el derecho te ampara, el colegio te ampara, la familia te protege, entonces vamos a intentar actuar. Pues Laura, muchísimas gracias por estar hoy otra vez en la tarde con Cristina. Nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de muchos temas relacionados con todo esto. Perfecto, muchas gracias a ti, Cristina. Todo queda conectado con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local. Todo queda conectado. Buenas tardes, Cristina. Hoy os voy a enseñar un proceso de extensión de gel. Muy bien, pues para el servicio de extensión de gel empezamos poniendo primero la base en nuestra uña natural. Después de haber hecho la manicura, quitando toda la cutícula, redondeando bien la uña natural para que así cuando pongamos nuestra extensión de uña, evitar levantamientos. Vamos a poner unos tips que ya son gel, ¿vale? Medimos. Vemos que esta nos queda grande. Elegimos una más pequeña, que encaje perfectamente en la cutícula. Esta nos va genial. Pues este sería
Echamos gel, presionamos sin llegar a la cutícula, porque luego lo tenemos que limar. Y luego, con la ayuda de nuestra lámpara, secamos, presionando bien en los laterales para que no queden burbujas. Ahora vamos a elegir el largo de nuestra uña, así no nos vamos a dejar. Así que pues procedemos a limar y a esmaltar. Limamos en cutícula, muy suavemente. Continuamos dándole forma a la uña. La vamos a querer cuadrada y rodeando bien los bordes. Una vez que tenemos ya nuestras uñas limadas y con la forma, las limpiamos. Para ahora, esmaltar. Como podéis ver, quedan muy naturales. Vamos a esmaltar y hemos escogido esta vez una base color crema, muy natural. Como queremos una manicura muy natural, vamos a poner este rosita, que es la base de la francesa, y con esto queremos el resultado que nuestra clienta quiere. Echamos el brillo y tenemos nuestra manicura. Limamos el borde libre por si hubiese imperfecciones y piquitos. Echamos crema y aceite de cutículas. Y este sería el resultado. Y de Marchamalo nos vamos directos con nuestro compañero Javi Lobo, porque hoy nos trae otro reportaje y queremos descubrir de qué se trata. Javi, cuéntanos. Pues sí, Cristina, estamos en Cabanillas, en el final de curso, en la exposición de la Escuela de Pintura. ¿Queréis ver qué maravillas hacen aquí? Hemos quedado con Ana, con su profesora. Nos vamos para arriba. ¡Ana! ¡Hola! ¿Qué tal?
Qué cosas más bonitas de cuadros, me lo tienes que contar todo. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood. Bueno, Ana, estamos en la zona de los pequeños. Qué cosas más bonitas. ¿Desde qué edades? Tercero de infantil, primero de primaria, segundo y tercero, taller de inicio. De inicio, pero vamos, si hacen cosas que no soy capaz de hacer yo. Yo es que también soy un poco lerdo para esto, pero... ellos, esto estás viendo aquí unos acrílicos. ¿Sí? Trabajamos tamaño grande, estos serían tablas, y luego pues en la zona de inicio podréis ver colas, dibujos a espátula, esponja. Se trata un poco de que jueguen, de que expresen esa creatividad que tienen a través de los materiales. Entre el juego y lo que tú les vas contando, supongo que les dirás, pues para el tema de la mezcla de colores, cómo se guía a un niño tan pequeño para que vaya desarrollando esa carrera artística pictórica. Pues sobre todo dos cosas, los tamaños, que trabajamos los tamaños, y luego la limpieza, porque en realidad hay que dejarles a ellos que vayan haciendo esas mezclas, van descubriendo. Ten en cuenta que un niño juega incluso con el vaso de agua que ha limpiado. Dice, mira, profe, ¿qué color ha salido? Entonces se trataría un poco de eso, de que ellos desarrollen la creatividad. Yo les hago propuestas y cada uno desarrolla su propia visión, su propia forma. Les propongo animales, ese día dibujamos animales. Es decir, ¿lo has propuesto tú o les gusta el tema de los animales? No, les gusta mucho el tema de los animales, les gusta mucho, pero a lo mejor ya hacemos una propuesta de vamos a pintar animales. Y entonces cada uno va eligiendo los animales. Y se van informando de cómo son, luego lo retienen y luego lo van pintando. Pintamos con las manos, con pinceles, con esponjas, pintamos con espátulas, con tenedores, con cucharas. Seguro que no falta ninguno, seguro que los tienes todos los días aquí. Todos los que se te ocurran. Just to live this life, they say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Bueno, y vamos creciendo y la pintura sigue creciendo. Taller creativo, me encanta el nombre. ¿Para quién es el taller creativo? El taller creativo es para cuarto, quinto y sexto. Ahí Tiene que haber unas piezas ahí. Ahí empiezan ya a verse más inquietudes, quién tiende al dibujo, sobre todo ya cuando nos acercamos al sexto curso. Pero todavía hay mucha creatividad. Seguimos viendo como ejemplo unas tablas o tenemos un ejemplo de esponja, también tenemos un ejemplo de dibujo, técnicas mixtas. Eso sí les enseño, también la mezcla de esas técnicas, acrílico con lápices, etcétera. ¿Continúan muchos? ¿Perdemos niños por el camino o no? Te diría que ganamos. Vamos ganando. Yo hay niños que han empezado en inicio que ahora los tengo en el instituto. Ellos trabajan cosas en casa que a veces traen, pero todo lo que trabajamos, que además, gracias al ayuntamiento, tenemos los materiales, les proporcionamos en los talleres los materiales, trabajamos en casa. Lo que pasa es que es verdad que ya son edades de alumnos que tienen mucha inquietud artística, claro, y cuando hacen algo en casa, lo traen y me lo enseñan. O también a veces van al colegio y dicen, he llevado al colegio mi cuadro, o he llevado no sé qué. O son regalos de cumpleaños para el papá y mamá, para los abuelos. Es una buena táctica. Una buena, el día de la madre todos quieren hacer un dibujo a mamá. En el taller creativo. Y ahora nos vamos a ir, venga, vámonos a ir a ver al grupo joven. Venga. Nos vamos al instituto. Bueno, ya estamos en el grupo joven. ¿Edades? Desde todo el instituto. ¿Todo el instituto? Todo el instituto. ¿Siguen con la creatividad los chavales? Aquí es lo más determinante. La máxima suele ser dibujo. Y hace unos años, ten en cuenta que nosotros aquí empezamos en 2015, manga, todo este tipo de dibujos era como muy predominante. Pero como puedes ver, está empezando a evolucionar. Sobre todo quien dibuja manga lo supera y empieza a tener otro tipo de tendencias. Aquí vemos también tendencias bastante más clásicas. Veo cuadros sensacionales. Sensacionales. El tema de hacer estas Esta más es un tejas, original. estos muros, estas sombras,
Esto ya casi son cuasi profesionales, ¿verdad? Primero de bachiller, por ejemplo. Joder. Estás ante un primero de bachiller, estás ante un cuarto del instituto. Estos cuadros pertenecen a tercero y primero de bachiller. Todo lo difícil que es, ¿verdad? Hacerlo todo con un lápiz y las sombras. Este sería una técnica de carboncillo. Carboncillo, es decir. Aquí tenemos todas las técnicas también, ¿eh? Sí. Es como los niños. Los niños también hacen carboncillo. Tenemos carboncillo, tenemos con té, tenemos acrílicos. Bueno, inquietudes. Ya lo ven. Aquí y no estamos lejos, que estamos en Cabanillas. Estamos con Ana, nos está enseñando este pedazo de exposición. Vamos a ir a ver a los adultos, nos los vas a contar. Y vamos a intentar, porque todos tienen miedo a la cámara, que alguien nos cuente cómo ha hecho su cuadro. Venga, vámonos a los adultos. Vamos. Bueno, Ana, y llegamos al sitio de los mayorcitos, que esto ya son palabras mayores, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Bueno, estos son unos cuantos paneles, como puedes ver hay muchos más. Aquí realmente volvemos un poco a lo mismo, que cada uno tiene su propia técnica y ya el estilo está muchísimo más definido. ¿Esta gente empezó también de pequeña o empezó No más todos. grande? No todos. Pero hay gente, por ejemplo, que lleva muchos años. Aquí, por ejemplo, tenemos un óleo. Tenemos un óleo, Eso es precioso. ¿vale? Y este artista solamente pinta en óleo. Pero luego tenemos una reproducción magnífica. Te juro que pensé que era una Todo el fotografía mundo lo hasta dice. que me has dicho que es una reproducción. Vamos, si del consiguiéramos Guernica. que viniera a hablar y explicara las Le horas le da un poco de miedo, no se atreve, pero es increíble. Ahora ¿están viéndolos en la imagen? ¿Están viéndolo en la imagen? Bien, pero luego también juntamos personas que llevan muchos años con personas que se integran, porque uno de los miedos son, yo no sé pintar. Esta persona ha pintado en su segundo cuadro. ¿Qué ocurre? Que con una serie de nociones, una persona novel completamente en pintura y en dibujo puede perfectamente empezar a trabajar con gente que lleva muchos años. No hay problema, cada uno va a trabajar según su nivel. No pasa nada, es crecimiento, son experiencias, lo llamamos experiencias los cuadros y hacemos esas autovaloraciones. Por lo tanto, los compañeros son esa ayuda que a veces se consultan tanto entre ellos como a mí. Son horas de trabajo, es un taller. ¿Sabes la única pega que le pongo yo? ¿Cuál? Que no quieran hablar conmigo. Vamos Que a les dé conseguir miedo. Vamos a que intentar. alguien hable contigo. A por ellos. Vamos a por ellos. Y hemos conseguido que alguien nos cuente acerca de su cuadro. Gracias, José Luis, por estar con nosotros aquí en Guadalajara TV Media. Es un placer. Qué cosa más bonita. ¿Te ha Cuenta, gustado? me encanta. Todo lo que hay me encanta, pero el tuyo me gusta mucho. Me ha contado Ana, que está hecho a espátula, ¿verdad? Sí, es todo espátula, bueno, salvo los árboles, todo lo demás está hecho a espátula. Es espátula. ¿Y por qué la espátula y no el pincel, por ejemplo? Pues yo la espátula es que me relaja mucho, ¿sabes? ¿Ah, sí? Y disfruto mucho con ella. Entonces yo he probado también el pincel, he probado pues todo, pero me gusta más la espátula. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Pues creo que 6 años o por ahí. Una Madre cosa mía, así. 6 años haces estas cosas y Yo tú- tampoco me lo creo. No, eso. ¿Y estos cuadros que haces, por ejemplo, este tipo de cuadros, los tienes luego en casa, los regalas en el día de los cumpleaños de los hijos, nietos y demás? ¿Qué la es lo ver- que sueles hacer con Pues la ellos? verdad que te cuento, yo casi todo lo regalo. Ujú. ¿Por qué? Pues porque lleva mucho trabajo, la pintura hoy día está poco valorada Sí. y entonces yo prefiero regalarlo que cobrar una miseria por un cuadro que me ha llevado a hacerlo a lo mejor 2 meses o 3 meses. Y ahora que no nos oye nada ya, ¿qué tal es Ana? Muy buena. Sí, seguro, Sí. no lo dices por decir. No, lo digo Ana, de te has verdad. librado, Ana, te has librado. Lo digo de verdad. Sí. Sí. Se enseña Lo digo muchas de cosas, técnicas. Es verdad que es viene a paciente verte con cuando la vosotros. llamas y tal, pero te da unas pinceladas que bueno, pues que hacen que mejore el cuadro. Pues enhorabuena y que sigas pintando así de bien y esperamos verte pronto en tu propia exposición. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer. Bueno, y se nos ha animado otra persona más, se llama Fernando y ha hecho este pedazo de cuadro en una forja. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo se te ocurrió hacer este retrato en una forja? Cuéntame.
Pues mira, este es mi hijo, Alberto, el pequeño. Algo tenía que haber. Y es muy aficionado a la forja, lo hace como entretenimiento, no es su profesión. Pero realmente esta foto, cuando me la envió, me gustó mucho y además me pidió que se la hiciera de regalo para su cumpleaños. Así que he cambiado de estilo porque no sé si habéis visto el cuadro que tengo abajo, pero yo soy muy aficionado al tango argentino, bailamos tango. Sí. Y casi todos mis cuadros últimamente pues son de la temática del tango. Vamos, en la escuela ya me conocen. Como el tanguero mayor del reino. Es prácticamente lo único que pinto. Sí. Y esto ha sido pues un cambio que te hace sentirte como en un reto, porque es algo diferente. Tampoco me considero retratista, o sea, es como mi asignatura pendiente, el conseguir hacer buenos retratos. El examen te lo habrá hecho tu propio hijo. ¿Qué te ha dicho? Pero aquí realmente, como está la cabeza en escorzo, que casi no se le ve la cara, bueno, pues me he atrevido con ello. A él, ¿Qué te ha dicho? ¿Le ha gustado? Él no ha visto todavía el cuadro. No ha visto el cuadro, lo va a ver a través de GuadaTV la primera vez. Bueno, vaya responsabilidad que tenemos en el programa de la tarde con Cristina. Me dijo que no quería verlo, hasta que se lo llevase en mano, que no quería ver el cuadro. Bueno, pues ¿cómo se llama él? Alberto. Pues Alberto, te tienes que tapar los ojos porque lo vas a ver aquí en el programa La tarde con Cristina. Bueno, pues ya han visto qué pedazo de exposición que nos trae Ana y él en parte, él es Luis, él es el concejal aquí de Cultura en Cabanillas. Luis, vaya taller de pintura y dibujo que tenéis aquí en Cabanillas. Es una escuela fantástica. Además, este año estamos de cumpleaños porque celebran los 10 años desde su puesta en marcha y bueno, desde el Ayuntamiento estamos súper agradecidos a la labor tanto de Ana como de sus colaboradores, que tiene un equipo que trabaja con ella, y como no, pues de todos los artistas que hay en nuestro municipio y que, bueno, en este caso tema de pintura, pero también en cualquier otras disciplinas como son la fotografía, el deporte, y es que vamos de orgullo en orgullo y disfrutando. Como está aprovechando para meter la cuña. Bueno, vamos a hablar de plazos. ¿Plazos por qué? Porque seguramente esto lo vea la gente y diga, bueno, yo quiero pintar así de bien, me quiero ir con Ana. ¿Qué deben hacer, Luis? Cuéntame un poco. Pues bueno, yo creo que lo suyo es que vengan, visiten la escuela, vengan a ver la exposición para que vean las distintas técnicas y todo lo que pueden aprender y todo lo que se puede llegar a hacer. Estamos en la Casa de la Cultura, no sé si lo habíamos dicho. Tato pago, como se dice ahora, tato pago, porque vosotros os encargáis, por lo menos, de en estos talleres, de proporcionar a la gente que viene los materiales, ¿verdad? Sí, a través de un convenio que tenemos hecho con la escuela, pues bueno, pues intentamos que para que sea un precio en el que todo el mundo pueda participar, incluso dentro de una misma unidad familiar, pues varios miembros puedan venir y bueno, pues digamos que hacemos una aportación para que la aportación que tienen que hacer las personas que quieran pintar pues sea la mínima. Bueno, ya lo sabéis, apuntaros, veniros aquí, habláis con Ana, veis la exposición y seguro os maravilláis, como me he maravillado yo, de cuadros como los que vais a ver a continuación. El pasado 7 de junio, el pasado sábado, se celebró en Guadalajara el Día del Deporte y vamos a ver un resumen de todo lo que sucedió.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volvemos a vernos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, ya lo saben, para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Muy buenas tardes a todos. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara. Ella te lo va a contar, con temas de actualidad y los mejores invitados.